Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián, detrás de cámara está mi mamá y allí está Toto por si llegan a escuchar un sonido fuera de una voz humana. El día de hoy les traigo uno de los videos que más disfruto hacer, para serles honestos, porque yo soy una persona que la verdad disfruta más hablar sobre cosas que le interesan o sobre cosas que le apasionan que sobre cosas que realmente no le encuentro mucho sentido hablar. Entonces, como ustedes pudieron haber visto en el video pasado, yo les hablé sobre mis 3 peores lecturas o las lecturas que no disfruté tanto en el 2021. Y por ende, ahora les traigo las que fueron las mejores lecturas en mi humilde opinión. Por ende, quiero aclarar 2 cosas. En primera, esta es mi opinión personal, como se los acabo de decir. Por ende, si ustedes llegan a tener una opinión distinta, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros somos personas diferentes, con pensamientos diferentes, con gustos diferentes. Pero sí me gustaría saber, por ejemplo, si uno de los libros que yo mencioné en esta lista no es su favorito, pues conocerlos por qué. Y en caso de que sí sea su favorito, también que ustedes me digan el por qué lo es. A veces me gusta mucho tener como que este tipo de intercambios de ideas, intercambios de opiniones, para yo también poder incrementar más una perspectiva que yo tengo referente a cierto tema. Y en segundo lugar, los libros que están en esta lista no son libros que se publicaron en el 2021, sino son libros que yo leí en este año pasado y por ende los estoy incluyendo como mis lecturas favoritas porque para mí son libros que pues significaron bastante el haberlos leído en ese entonces. Y también otra cosa, el orden de esta lista no es específico, realmente no es como que uno me haya gustado más, otro me haya gustado menos, simplemente fueron los 3 libros que yo elegí de todas las lecturas que hice el año pasado, que yo dije, sí, estos me están dejando algo, me están dando algo que realmente me está impactando muchísimo. Y pues también los invito a que si ustedes son nuevos en este canal, por favor se suscriban si quieren seguir viendo más contenido literario como este. Y en caso de que ustedes ya estén suscritos, también los invito a que me regalen un like para poder seguir apoyando pues ahora sí que estos trabajos. Y pues el primer libro que quiero mencionar aquí en esta lista, supongo que no es una sorpresa, porque de hecho tengo un video en el canal hablando exclusivamente sobre este libro, sobre cosas que yo logré investigar, relaciones que tiene el libro con el autor, muchísimos datos curiosos y por ende dando mi opinión, y estoy hablando de El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Esta historia comienza cuando Basil ha terminado el retrato del joven Dorian Gray. Dorian Gray queda tan encantado con este trabajo del artista que él en una de sus noches bohémicas, en sus noches de desvelo, en sus noches bohemias, él decide desear que ojalá el retrato sea el que envejezca y él siga conservando esta juventud que él tiene, porque para él es muy vanidoso consigo mismo, para él es una persona increíblemente encantadora, que a él lo que menos le gustaría sería envejecer. Por azares del destino, y aquí haciendo una alusión a que seguramente algún demonio escuchó sus plegarias, Dorian Gray al paso de los años se da cuenta de que efectivamente él no está envejeciendo y el que está envejeciendo es su retrato. Obviamente él en los primeros años no se siente arrepentido, pero cuando se empieza a dar cuenta que sus amigos pues obviamente se están muriendo, sus amigos sí están envejeciendo, él sigue en la misma edad, la gente comienza a sospechar y él se da cuenta de que vivir eternamente tampoco es de lo mejor, es cuando empieza el arrepentimiento. No por algo esta es una de las obras célebres del escritor británico Oscar Wilde, o irlandés, creo que es irlandés, ¿no? Del escritor irlandés Oscar Wilde, ya que de alguna u otra manera Oscar Wilde logra mostrarnos una historia en la cual nosotros podemos encontrar muchas caras que no queremos aceptar sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es esta vanidad que el ser humano esconde, este ego que todos tenemos y que a veces no somos capaces de aceptar. Y no solo eso, también darnos cuenta de lo que realmente puede significar la vida cuando tú crees que la tienes comprada, en este caso claro que ya la tiene comprada, y que a veces obviamente la vida cansa, la vida no tiene por qué ser para siempre, y a veces el hecho de que tenga un tiempo predeterminado la existencia humana no es por mera casualidad.
Es un libro que, para serles honestos, me dejó pensando en un montón de cosas. Un libro que leí a principios del 2021 por recomendaciones de una de mis mejores amigas, porque pues este es su libro favorito. Y pude entender el por qué le encantó este tipo de contenido, este tipo de literatura. Pude entender muy bien muchos mensajes secretos que Oscar Wilde quiso dejar aquí en este libro. Entre uno de ellos, la aceptación social, ¿no?, que él buscaba. El cómo a veces, si no eres una persona que tiene cierto sobrenombre ante la sociedad, es muy difícil que la gente te voltee a ver. Y cuando tienes ahora sí que todas las miradas puestas sobre ti, a veces puede venir ciertos problemas, que es que no puedes actuar sin que la gente opine. Y por ende, a veces no tienes control sobre los que los demás puedan decir de ti. Es un libro que narra un montón de cosas, un libro que te cuenta un montón de cosas. Y que, para serles honesto, yo ahorita únicamente les estoy dando un resumen de todo lo que el retrato de Dorian Gray es. Pero si ustedes quieren saber un poco más sobre este libro, los invito a que busquen mi video. El video lo subí como a principios del año pasado. Entonces fue de mis primeros videos y es una reseña de la cual, para serles honestos, me siento algo orgulloso. Porque ahí les cuento muchísimo más a profundidad lo que fue o lo que significó el retrato de Dorian Gray para mí, y por ende está entre mis libros favoritos de esta lista. El siguiente libro en esta lista es el único libro del cual no tengo un video únicamente hablando sobre él en el canal. La verdad lo tengo pensado, pero es un video en el cual yo necesitaría adentrarme un poco mucho en investigar más acerca de este personaje tan maravilloso que me encanta, y creo que ustedes lo pueden ver por el fondo. Y no estoy hablando de Taylor Swift, sino que estoy hablando de Vincent Van Gogh, porque el siguiente libro que está en la lista es Anhelo de vivir, escrito por Irving Stone, que básicamente es la vida de Vincent Van Gogh. Este libro es un libro que lamentablemente no es fácil de conseguir. La razón o el motivo por el cual yo lo conocí fue gracias a mi mamá, porque mi mamá, este es uno de sus libros favoritos, uno de sus libros predilectos de toda la vida, y desde el momento en el cual ella también empezó a notar que yo también encontré mucho gusto hacia las obras de Vincent Van Gogh, mi mamá me empezó a recomendármelo, empezó a platicarme de él, pero pues no lográbamos conseguirlo, no es un libro que se consiga fácil. Y en una ocasión, cuando fuimos a la Ciudad de México, lo vimos en los libros usados y mi mamá dijo: te lo tengo que comprar. Entonces me tardé mucho en leerlo, porque no les voy a mentir, el tamaño de la letra es un tamaño muy chiquito, es un tamaño que la verdad me asustaba bastante, pero una vez empecé a leerlo, no saben, es uno de esos libros que se pasa increíblemente rápido. Yo creo que si ustedes son personas que viven en una piña debajo del mar, seguramente no saben mucho sobre la vida de Vincent Van Gogh. Pero pues para los que realmente sepan un poco de este autor, o por lo menos conozcan sus obras, han de saber que es un ser humano que vivió su vida llena de retos, llena de sufrimiento, una vida muy melancólica con un final trágico, pero que bien o mal, una vez entiendes toda esta vida de Vincent Van Gogh, puedes entender por qué ese era el final para Vincent. Era un final que bien o mal lo llevaba persiguiendo durante muchos años, y al final terminó pues en eso, ¿no? En una muerte trágica, en una de las muertes más representativas en el arte. Todo el libro comienza cuando Vincent Van Gogh está empezando a trabajar para su tío, yendo a predicar a un pueblo minero. Desde aquí nos podemos dar cuenta de qué tipo de ser humano era Vincent Van Gogh. ¿Por qué? Porque Vincent prefirió no escuchar a su tío, prefirió no hacerle caso en cuestión de él usar ropa cara, él estar demostrando que si te acercas a Dios ibas a tener todas las riquezas del mundo, sino que al contrario de todo eso, él decidió vestirse como los mineros, decidió comer con ellos, decidió estar con ellos y platicarles de un Dios que no te puede prometer el paraíso en la tierra, pero sí te puede prometer un paraíso después de la vida. Les platicó de un Dios que no únicamente era para los ricos, sino que también era para los pobres. Obviamente esto empezó a tener conflictos con su tío, el cual se molestó mucho por este cambio de
de jugada hacia la evangelización y terminó por correrlo. Posteriormente es aquí cuando Vincent decide empezar a perseguir sus sueños de ser un artista. Durante todo el libro vamos a ver a un pequeño Vincent persiguiendo su deseo de pintar como los grandes artistas, su deseo de poder presentar obras en grandes museos, pero sobre todo su deseo de demostrarle a su familia que él era capaz de ser alguien en el mundo. ¿Por qué? Porque su familia dudaba mucho de esto. El único que lo llegó a apoyar en todo momento fue su querido hermano Theo. Un hermano que la verdad es una persona increíblemente maravillosa y que una vez leyendo este libro me deja sin palabras saber sobre él. No les voy a negar, fue un libro que me hizo sufrir durante muchas escenas, me hizo enojarme, me hizo darme cuenta de que Vincent fue un artista adelantado a su época. Fue un artista que la gente simplemente no comprendía, la gente simplemente no entendía y que al día de hoy podemos darnos cuenta de lo magnífico y maravilloso que es Vincent Van Gogh. Obviamente me hizo llorar muchísimo, el final me hizo estar berreando como bebé, a mi mamá también, y eso es una de las experiencias que mi mamá siempre me ha contado con este libro, pero que ahora que yo lo leí puedo entender el porqué. Es un libro maravilloso, un libro increíble y que la verdad, si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo y leerlo, háganlo por favor, porque no saben de la joya que se están perdiendo. Y con este libro pueden entender muchísimo más sobre este genio del arte. En serio se los recomiendo muchísimo, se los recomiendo para que pues de alguna u otra manera se adentren muchísimo más a la vida de Vincent. Irving Stone tiene bastantes libros donde novela la vida de diversos artistas. La verdad tiene una prosa muy sencilla de leer, muy digerible, y este es el único trabajo que he leído de él, pero sí me gustaría en un futuro leer o conocer un poco más sobre sus libros, porque la verdad con este logró cautivarme de principio a fin. Un libro de 5 estrellas. Y el último libro de este top 3 de mis lecturas del 2021 es un libro que tiene su video en el canal, tiene un video que simplemente me encantó grabar, me encantó hacer, y por ende también los invito a que lo vayan a ver. Es un libro que, para serles honestos, cambió mucho mi manera de ver las cosas. Yo siento que es de estos libros que hay un antes y un después de leerlos. No por algo es uno de los clásicos predilectos de la literatura, y no por ende también ha sido un libro que a muchos gobiernos le da mucho miedo que se le dé la difusión. Y estoy hablando de 1984, escrito por el autor George Orwell. Ay, ¿qué les puedo decir sobre 1984 más que es una obra magnífica y maravillosa e increíble? Aquí vamos a encontrarnos a Winston. Winston es un ciudadano de este mundo distópico, el cual es gobernado por una entidad que nadie conoce, que llaman todos el Gran Hermano. Winston vive su vida normal, trabajando pues para esta asociación, la cual se dedica o se encarga de mantener vigilada a la gente las 24 horas del día. Estar detectando todos sus movimientos, saber todo lo que hacen, porque para el mundo de 1984 todos están vigilados, todos están siendo escuchados, porque eso es lo que mantiene la paz entre todos los ciudadanos. Conforme avanza el libro, Winston empieza a cuestionarse un poco sobre si realmente este sistema de gobierno funciona. Este sistema donde todos, literal todos, no pueden estar solos en ningún momento, porque hay cámaras por todos lados, hay micrófonos por todos lados. En todo momento te están vigilando, en todo momento te están viendo. El mismo gobierno te recomienda quién tiene que ser tu pareja, te dice que no te tienes que enamorar, te dice que únicamente el sexo debe de ser por reproducción, no debe de ser por amor tampoco. Es un gobierno que quiere controlar todo, no existen los libros, no existe la educación únicamente es lo que el gobierno quiere que aprendas.
Y además es un mundo en donde el gobierno, si decide que cierta cosa debe de desaparecer, va a hacer que desaparezca y te va a convencer a ti de que nunca existió. Entonces Winston empieza a cuestionarse mucho sobre si realmente este mundo es el mundo perfecto que siempre él creyó vivir o si realmente no. Y empieza a tener flashbacks de su pasado, flashbacks que él pensaba desaparecidos, pero realmente no. Entonces en un momento Winston va a conocer una mujer la cual se ha cuestionado lo mismo durante mucho tiempo y va a querer derrocar o por lo menos huir de este mundo donde literal no estás solo porque el gran hermano te está observando en todo momento. Es un libro simplemente ingenioso, un libro preocupante porque la verdad me dejó pensando muchísimo sobre si realmente no nos están vigilando, no nos están viendo. Ay, sobre las cámaras de seguridad para que exactamente, que sí. ¿no? Y además sobre si realmente somos total y completamente libres en nuestras decisiones, sobre si realmente todo lo que hacemos realmente es decisión nuestra y no es una manipulación total de todo. También me dejó pensando mucho, sobre todo en esta cuestión de la llamada historia oficial, que más manipulada no puede estar, y que lamentablemente seguimos teniendo tan normalizada y que hasta el día de hoy podemos verla con nuestro presidente que nos habla maravillas sobre un personaje histórico que realmente fue una porquería y mucha gente le cree. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo como en 1984, un mundo totalmente manipulado, un mundo totalmente lleno de mentiras que nosotros creemos. Fue un libro que me causó mucho temor leerlo porque pude darme cuenta que si bien no estamos viviendo en una exageración como en este libro se maneja, no estamos tan alejados de este tipo de mundo. Es un libro que es pesado de leer porque George Orwell tiene mucho esto de describir con lujo de detalle todo, pero la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena leerlo. La verdad yo siento que es de estos libros que todos deberíamos de leer por lo menos una vez en la vida para caer en cuenta de realmente qué tipo de mundo es el que estamos viviendo y a qué tipo de mundo es el que estamos pues por ir, ¿no? O el que estamos condenados a ir. Yo en lo personal las distopías son un tipo de libros que disfruto muchísimo, que la verdad me gustan bastante, pero que me preocupan. ¿Por qué? Porque puedo ver el reflejo de la sociedad actual con el reflejo de esta sociedad que parece fantasía pero no es fantasía. Es un libro que cuesta trabajo leerlo, pero que una vez entiendes todo, ay Dios, o sea, simplemente te vuela la cabeza. Y tiene uno de los finales más crudos, pero más realistas que yo haya leído. O sea, simplemente es un final que la verdad yo dije, maldita sea así. O sea, simplemente no me puedo quejar porque, pues sí, o sea, en un mundo como 1984, ese sería el final que claramente pasaría. Un libro totalmente recomendado, un libro que por ende hasta el día de hoy se han escrito muchas tesis acerca de él. Es un libro muy estudiado, un libro que hasta está prohibido en muchos países, pero es por eso, porque el gobierno claramente tiene miedo de que la gente empiece a pensar, de que la gente salga de su ignorancia y que salga de únicamente esta caverna que ellos nos están creando para nosotros, ¿no? Un libro altamente recomendado y que reitero, como se los dije con el retrato de Dorian Gray, vayan a ver el otro video que tengo en el canal, ahí hablo un poco más a profundidad sobre este libro, sobre las inspiraciones de George Orwell, sobre todas estas prohibiciones que este libro llegó a tener. Un libro maravilloso, ingenioso, increíble y que los va a dejar en serio asustados con realmente este mundo en el que estamos viviendo. Es que no es un libro para leer, es un libro para pensar. Eso sí. Entonces, si nada más lo quieren leer por a ver de qué se trata, mejor vean la película. Ay, sí. Pero si realmente lo que quieren es estarlo leyendo y detenerse a pensar
porque además es un libro que yo recuerdo, me voy a balconear, 1984 yo estaba en la facultad. Sí, entonces era así como que la expectativa, ¿no? De lo que decía Orwell y de lo que iba a suceder. Incluso se hicieron programas, reportajes sobre ese libro. Y te das cuenta que también estuvo adelantado porque es algo que estamos viviendo ahorita. Sí. Sí, a mí que sí me tocó vivir 1984, puedo decir que no es tan, no ejemplifica tanto esa época como la actual. Fue un libro que predijo una época, pero que se equivocó en el año, sí, se podría decir. Sí, o sea, yo lo he estado leyendo y he estado viendo y prácticamente escucho a mandatarios de los diferentes países y parece que estoy escuchando sus discursos cuando se está leyendo a Orwell. Sí. La manipulación a través de la televisión que ahí maneja, de la pantalla que le llama él, en donde ya no tienes ni qué pensar en lo que tienes que hacer, porque ellos te dicen, sí, el ejemplo que pone de que a cierta hora se prenden todas las pantallas y la gente se tiene que levantar y se pone a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya te tienen organizada la vida. No, y deja tú de eso, no sé si ya llegaste a la parte donde básicamente les ponen en una pantalla, que es las horas del odio, que les ponen en una pantalla así de las imágenes de los enemigos del Estado, sí. Y la gente empieza a insultarlos sin saber el por qué, o sea, la gente los empieza a atacar sin saber el por qué. ¿Por qué? Porque la gente está tan acostumbrada a que se les diga qué hacer sin cuestionarse el por qué lo están haciendo. Lo mismo sucede con la imagen del Gran Hermano, ¿no? Ajá. Que la tienen en todos lados y todo el mundo lo tiene que alabar y si no, te metes en problemas. Y no puedes cuestionar lo que está haciendo. No, lo tienes que hacer. Y de hecho llega un momento en el cual Winston se pone a preguntar si realmente existe el Gran Hermano. Y si no, ¿quién es el que está detrás del Gran Hermano? Y son respuestas que nunca obtiene, pero que él mismo se da cuenta de que vive en una mentira y que vive en una preocupante realidad fantástica que el mismo gobierno está manipulando. Claro, vivimos en esa realidad, ¿no? En te doy, confórmate y no me pidas. O sea, estamos llegando así como que un poquito a la Edad Media, ¿no? Ajá, de que si tú no eres carpintero y tus hijos van a ser carpinteros y de ahí no te muevas. No, y de que además si no piensas como deberías de pensar, pues mejor te desaparecemos. Claro. O si piensas un poco más, mejor te matamos, o sea... te evaporamos. Ajá, porque aquí en este libro lo que pasa es que, por ejemplo, la gente no simplemente la matan y ya, sino se dedican a desaparecerla. En cuestión de que no jamás existió ya. O sea, vamos a eliminar su casa, vamos a eliminar a su familia, vamos a eliminar los recuerdos de esa persona. ¿Por qué? Porque jamás existió. Y por ende la gente se convence tan rápido de que no existió que bye, o sea. Y regresamos a esa parte que hizo tan grande a los romanos, ¿no? Del pueblo pan y circo. Uh-huh. Entonces, pues es lo mismo, o sea, la gente dale, o sea, qué triste que la gente considere que es una estrategia excelente del gobierno, es que nos da de comer, nos reparte despensas, nos reparte comida. ¡Ey, aguanta! Mejor que te dé un buen trabajo y tú decidas qué quieres comer. Tú decidas en qué te quieres divertir. Al rato te van a dar ropa y te vas a tener que vestir como ellos quieran. Y tú lo vas a agradecer y vas a creer que eso es la felicidad. No, y es que por ejemplo yo lo veo con los norteamericanos y su patriotismo.
que es un patriotismo muy preocupante porque defienden tanto a su patria sin darse cuenta que su patria jamás va a ver por ellos. Pero ya se deja de convertir en un momento de pensamiento para convertirse en un momento de fanatismo. Y aquí en México es al contrario, o sea, ¿quién por su patria daría algo? Nadie, o sea, Nadie. y mucho menos, o sea, en tu video anterior que hablabas de que no te gustaba el Popol Vuh, ¿qué tanto tiene que ver que justamente la educación está dirigida a no sentirte orgulloso de tus raíces? ¿Por qué? Porque si hay dos periodos de la historia de México que no aparecen en los programas de educación, es antes de Hernán Cortés y la época virreinal. Uh-huh. Son esas, así como que una embarradita. La gente a lo mejor sabe quién es Cuauhtémoc, pero no sabe quién es Acamapixtli, no sabe de todo lo que hizo Nezahualcóyotl. O sea, eso lo tenemos aparte, entonces no tenemos esa identificación. No, y deja todo eso, o sea, a mí que me tocó indagar muchísimo más en todo ese tipo de temas en el semestre pasado, te das cuenta que lo que te enseñan en muchos lugares y los textos que están más al alcance de la mano son una porquería. Y están muy manipulados y están totalmente abajo de lo que realmente se sabe de todo. No, y lejos de sentirnos orgullosos, nos burlamos de nuestra cultura. Uh-huh. Entonces, vamos, insisto, sí me tocó vivir el 84. Y realmente no, el Orwell está ejemplificando la actualidad. O sea, es preocupante. Por eso digo, ese libro y el que acabo de terminar son libros para pensarse, no son libros para leerse. Sí, y lo que decíamos, me voy a adelantar un poquito al de Fahrenheit. ¿En qué momento ahorita la literatura se está convirtiendo en libros nada más pues para leer y ya? Y lo del video que vimos hace rato, ¿no? Uh-huh. Ya nos hace falta esa parte de la tecnología, lejos de ser algo que nos lo estemos utilizando a nuestro favor, la estamos poniendo a nuestra contra. No, y deja todo eso. El otro día, es que mi mamá acaba de terminar de leer el de Fahrenheit 451. Esa va por parte de recomendación de mi mamá. Yo ese libro lo leí desde hace muchos años y es un libro magnífico. También léanlo, por favor. El otro día, ves que yo estoy en muchos grupos de las colecciones estas que salen en los puestos de periódicos. Entonces hay un grupo donde pues ahora sí como que uno de los voceadores publicó: prepárense porque se viene una colección nueva. Y hubieras visto la cantidad de comentarios diciendo: por favor que no sea de libros, ya guácala, ¿cuántos de libros? Ay, ¿quién va a comprar los de libros? Y la verdad, o sea, yo soy consciente que en los libros, o sea, el hecho de que tú leas un libro no te vas a volver una persona sabia, o sea, no, o sea, leer un libro no es sinónimo a que seas sabio, a que seas pensante, no, tenemos esa idea errónea. Pero el hecho de que tú leas un libro sí hace que empieces a mover un poco la ardilla, a que empieces a pensar un poco. Y si realmente, por ejemplo, yo lo veo con esas colecciones que salen en los puestos de periódicos, son colecciones que son muy baratas a comparación de lo que te sale un libro en una librería, ¿no? Un Gredos o una Alianza. Y por algo existen estas colecciones, porque son una manera en la cual estas editoriales ven cómo poner el conocimiento o cómo poner de alguna otra manera estos estimulantes a tu ardilla mental al alcance de tu mano, y la gente realmente ya le da flojera simplemente. Y es lo que pasa con Fahrenheit 451, ¿no? Que les digo que es por recomendación de mi mamá y mía también, aunque no lo haya leído el año pasado.
una vez leyendo ese libro te vas a dar cuenta de lo importante que son los libros. Y pasa lo mismo con 1984. Te vas a dar cuenta de que un mundo sin libros, un mundo sin este acercamiento a información, que tal vez no me va a volver una persona sabia, por lo menos me va a hacer cuestionarme la realidad en la que vivo. Y eso es importante, cuestionarte todo, no solamente quedarte con lo que te dicen y preguntarte el por qué y para qué y si realmente lo que estamos viviendo está bien, ¿no? Entonces, mi mamá se los puede decir que es muy preocupante ver cómo cada día las generaciones nuevas están tan cansadas de querer pensar o de querer cuestionarse las cosas. Porque para los que no sepan, mi mamá es maestra en una secundaria y ella lo ve con sus alumnos. Cada día sus alumnos no quieren pensar y quieren que la información esté así y nada más para copiar y pegar sin tan siquiera intentar conocer un poco de lo que se está diciendo aquí. Y por ende pasa lo mismo con la televisión o con las fake news. No nos damos el tiempo de investigar más allá y nos quedamos simplemente con, ok, dice esto, esto está pasando, esto es real. Y hasta las mismas noticias, ¿no? Sí, o sea, no. Yo recuerdo porque, bueno, yo creo que saben que mi papá era escritor y un tiempo trabajó como periodista. La obligación del periodista era ver las dos partes de la noticia para poder llegar a una conclusión, y ahora nada más ven una. ¿Sí? Y lo vi ahora que otra vez regresamos a semáforo naranja. Ay, los maestros buscan pretextos para cerrar las escuelas. ¡Ey, aguanta! Yo no soy mi patrón, yo no llego y cierro mi escuela y ya. Sí, o sea, espérate. O sea, primero ve arriba, entonces ya no nos cuestionamos, nada más, perdón, abrimos la boca para decir estupideces. Y son estupideces que creemos. Y son estupideces que simplemente vamos repitiendo como si fuéramos una grabadora sin tan siquiera ponernos a pensar. Y eso es precisamente lo que George Orwell maneja en su libro. Y híjole, o sea, tal vez ustedes piensen que toda la conversación que tuvimos en estos casi 10 minutos fue salirnos del tema, pero no. O sea, no, es que es un libro, es muy cierto lo que dices, un libro no te hace sabio, lo que te hace es el cuestionarte lo que estás leyendo. Jean-Paul Sartre decía que los libros son como los yoyos, no funcionan si no hay alguien que los haga funcionar. Uh-huh. Y no es nada más leerlo, es cuestiónatelo. Pregunta, ¿qué hubieras hecho? Sí. Sí, el por qué, lo que siempre hemos dicho, contextualiza la lectura. Porque luego decimos, ay, ¿cómo es posible que hayan hecho esta tontería? A ver, aguanten, qué época, qué estaba sucediendo, cómo pensaban, qué era lo que tenían. Y así puedes leer un libro en tu vida, pero bien leído. Exactamente. Y si lo quieren hacer, lean por favor. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, de Fahrenheit o de 1984. Porque en serio, insisto, es un libro que en verdad deberíamos de leer, entender y cuestionar por lo menos una vez en la vida. Si no queremos caer en un mundo donde hasta nuestro vocabulario se ha controlado, porque eso no se los conté. Sí. Hay una parte aquí en 1984 donde te dan a entender que hay un instituto que cada día acorta las palabras. ¿Por qué? Es lo que estamos haciendo ahorita. Ajá, ¿por qué? Porque según para ellos, o para en este mundo, el hecho de que tengamos muchas palabras, mucho vocabulario, muchas maneras de expresar ideas, hace que pensamos más o pensemos más. Entonces, ¿qué hacen ellos? Crear palabras que son recortes de palabras para que nuestro vocabulario sea cada vez más vasto, más chiquito. No, entonces no vasto, no. Más, ¿cómo se diría? Más concreto. Eso, más concreto, más pequeño. Y no pensemos tanto. Y no tengamos tantas referencias para poder explicar algo. Entonces, que no pienses ni siquiera qué palabra vas a utilizar. Sí, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, una persona
que te pueda dar una explicación sobre algo, no termines entendiendo nada por este vocabulario tan chiquito que tienes. Y eso es lo que están haciendo los famosos mensajes de texto en celular. Exactamente. Escribes que sí, no. letras y la gente como que tiene que entender qué palabra le quisiste poner y no expresas ideas. Entonces, no. Entonces sí, Me voy por a último, frustrar. Para agregar a este libro, que creo que ya se dieron cuenta que es un libro que deja mucho que hablar, un libro que deja mucho que pensar. 1984 es este mundo en el cual estamos muy prontos a llegar, lamentablemente. No, ya estamos en él. Bueno, pero totalmente, o sea, estamos en el caminito. En el caminito, sí, donde se controle tu pensamiento, se controlen tus palabras, se controle lo que haces, tus acciones, se controle a quién ves, con quién estás, a quién tienes que amar. Es un mundo en el cual un ente que ni siquiera sabes quién es y que adoras sin siquiera cuestionarte quién es, te tiene que decir qué hacer. Y ni siquiera te lo está diciendo, es algo que la gente te dice que hagas porque según esa persona te dijo que hicieras. Si ustedes encontraron muchos parecidos a la realidad, es porque George Orwell sabía que esto iba a pasar. Es un libro maravilloso, simplemente magnífico, y por favor, léanlo, que no se van a arrepentir. Y aquí está la recomendación de mi mamá, se los digo, lo acaba de terminar de leer. Este es el de Fahrenheit 451, se lo acaba de terminar de leer. Pronto seguramente les voy a traer un video especial de este libro al canal, porque es un libro que también tengo muchas cosas que decir, y también es un libro muy preocupante. En pocas palabras, es un libro donde los libros están prohibidos y nos vamos a dar cuenta todas las consecuencias que tiene que no existan los libros. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Creo que ya se dieron cuenta de que hablar de las cosas que nos apasionan realmente nos lleva más tiempo que hablar de las que no. Y pues nada, de ser así, por favor, si les gustó, regálenme un like. Esto me haría muy feliz y me apoyaría muchísimo. De igual manera, reitero, si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse, no se van a arrepentir. Aquí van a tener contenido literario y de otras cosas, porque también yo planeo que este sea un espacio donde haga cosas que realmente me gustan hacer y que pueda compartir con ustedes. Y por último, si alguno de estos libros ya lo leyeron y les gustó, por favor déjenme en los comentarios qué les pareció. Si también lo leyeron y no les gustó, también díganme en los comentarios el por qué no les gustó. Y si alguno de estos libros se les hace interesante, también me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. También me gustaría que me dieran su top 3 o su top 1 o el libro que más les haya agradado, que ustedes hayan leído en este 2021. Esto me ayuda mucho para saber qué libros puedo leer en el futuro. Y pues nada más, muchas gracias por quedarse hasta aquí. En serio, se los agradezco muchísimo. Y pues nada, les mando un abrazo, un beso hasta sus casas. Cuídense mucho, protéjanse, usen cubrebocas. Y pues ya, por lo menos aquí en mi ciudad, ya llegamos a otra vez a semáforo amarillo. Entonces, pues no salgan a menos que sea muy necesario. Y si van a salir, con todas las precauciones posibles. Les mando un beso, cuídense y bye.